Como responsable de marketing y comunicación de Crédito y Caución, les quería dar la bienvenida a este nuevo webinar que hemos llamado La recuperación desigual. ¿Qué podemos esperar de lo que queda del año? ¿Cuándo llegará el efecto de los fondos europeos? ¿Logrará Europa acortar la brecha del crecimiento? ¿Cómo será el verano de nuestro sector turístico? ¿Qué tal se comportará la exportación? ¿Cómo haremos frente a la deuda pública acumulada durante esta crisis? Lo que a nosotros nos interesa son las recuperaciones, ¿no? Y desde hace 4 décadas, la evidencia de las recuperaciones es que siempre salimos de las crisis más endeudados, con menor crecimiento de la productividad, con menor crecimiento, por lo tanto, de los salarios reales y con una recuperación del empleo más lenta. Esta no es diferente. La diferencia es que la destrucción del tejido productivo ha sido muy limitada. De hecho, si hay algo que se ha hecho en el año 2020, ha sido perpetuar la sobrecapacidad que existía en otros sectores. Sin embargo, nos encontramos con una diferencia. En otras salidas de las crisis no hemos contado con un factor de riesgo como es el de la inflación. Es importante, por lo tanto, que nos demos cuenta de los pequeños riesgos que se han ido acumulando en lo que ha sido una recesión muy corta, pero que ha generado muchísimos desequilibrios. El primer desequilibrio, por supuesto, es el exceso de endeudamiento, que ya era un problema en el año 2019. A nivel corporativo, el riesgo fundamental, que ya era un riesgo en el año 2019 y 2018, ha sido el aumento muy importante de lo que se llaman empresas zombies, que no pueden cubrir los intereses de su deuda con beneficios operativos. El otro factor importante es el de la solvencia. En esta crisis, pues se ha introducido enorme liquidez, bajísimos tipos de interés, como es habitual, y adicionalmente toda una batería de medidas fiscales por parte de los gobiernos para preservar el tejido productivo lo máximo posible. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que suele ocurrir es que lo que queda como razonablemente protegido durante un periodo, cuando la economía se recupera empiezan a salir problemas importantes de solvencia. Es un año de lo que podemos llamar un shock de azúcar, ¿no? Un sugar high, que es, tienes masiva expansión fiscal, masiva expansión monetaria y reapertura. Ese efecto de un rebote que en realidad no es crecimiento y que deja a muchos sectores entre un 10-20% por debajo de los niveles del 2019, es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfrentar a un año 2022 en el que lo que ha generado una expansión muy rápida y probablemente en muchos casos artificial, en el año 2022 empiece a dejar de surtir efectos. En Estados Unidos, por ejemplo, un estímulo de 1,2 billones europeos, trillones norteamericanos de dólares, tiene una pervivencia y un efecto en la economía aproximadamente de 3 meses, 4 meses máximo. Y después se disipa. Y se disipa dejando una enorme deuda y dejando menor crecimiento de la productividad. Vivimos un momento importantísimo para prepararse para grandes factores de cambio, que no solamente esas tendencias no han cambiado con respecto al 2019 y el 2018, la tecnología, la sostenibilidad y todo lo que tiene que ver con el cambio demográfico, pero a la vez debemos ser conscientes de que el problema de sobrecapacidad, el problema de endeudamiento y el problema de solvencia vamos a tener que ir orientándolo a medida que vaya ocurriendo. Ahora mismo, en el año 2021, estamos todos orientados a crecer. En el año 2022, en el año 2023, vamos a tener que pensar de manera seria cómo orientar la economía a mayor productividad sin llevar a cabo un impacto muy fuerte en los sectores de alta productividad. El sector exterior va a ayudar más que nunca
¿Por qué? Porque las economías asiáticas y las economías emergentes, con enormes retos también, cada una de ellas, van a continuar funcionando como tractor y como motor de crecimiento económico. Lo simulo como si hubiera sido en una carrera de Fórmula 1 y de repente hay un accidente y sale el coche de seguridad y hay que parar todo, ¿no? Entonces se para la carrera, todo van muy lentos, hemos tenido caídas de PIB, especialmente en Europa, pero también en Estados Unidos muy intensas. En el lado empresarial la situación es más delicada, ha sido una crisis muy intensa, con una caída de ventas, en algunos sectores desplome de ventas, no caída, eso descapitaliza a muchas empresas, las deja sin liquidez. Yo creo que hay una recuperación desigual a nivel mundial y luego dentro de cada país una recuperación también muy desigual si estás en sectores exportadores que van mejor, con mejor comportamiento, como es el caso industrial y agroalimentario, y si estás en sectores de servicios, pues dependiendo, los servicios digitales han ido bien durante toda la crisis, incluso han ido mejor, hemos visto prácticamente el doble de comercio electrónico de lo que había antes de la pandemia, y en el lado de la cara de abajo pues vemos empresas en sectores muy tocados, como es el sector del turismo, especialmente las agencias de viajes, hoteleros, restauración, en menor medida, pero también escenario prudente, que es un poco el que tiene el gobierno, es un 50% de pernoctaciones con respecto al verano del 19, o sea que eso es un escenario muy negativo, o sea, tener la mitad de pernoctaciones que antes de la pandemia, y en el escenario optimista, ¿no? Digamos, muy optimista, pues podríamos llegar a un 70%, que sigue siendo un escenario negativo. Cuando lleguemos a recuperar el nivel de actividad y de empleo previo a la pandemia, la economía habrá dado un giro de 360 grados y estaremos igual que estábamos en el 19, con los mismos problemas que en el 19, con una tasa de paro muy alta, con un nivel de precariedad muy alto, con una tasa de productividad muy baja y con más déficit público y con mucha más deuda pública. Estaremos por encima del 120% de deuda pública, eso es un nivel récord desde 1902. Si la política monetaria sigue siendo ultra expansiva y el 10 años español está al 0,40 o al 1%, pues bueno, pues podremos financiar la deuda sin muchos problemas. Si se va al 2%, pues cada punto porcentual son 3.000 millones de euros de gasto de intereses al año. Recordemos que cuando Mariano Rajoy solicitó el rescate internacional teníamos un 70% de deuda pública y emitíamos 200.000 millones al año, y ahora tenemos un 120% de deuda pública y emitimos 300.000 millones al año. Entonces la diferencia es que hay un banco central que compra deuda y en 2012 no había. Esa es la diferencia. Si eso cambia, pues evidentemente podemos volver a tener problemas. Los ministros de Economía no quieren precipitar la salida, como pasó en el año 2010, y provocar otra segunda recesión, o sea que aunque dicen que no pasó nada, parece que aprendieron aquella lección y no va a haber un ajuste fiscal el año que viene. Por lo tanto, en esas condiciones, la economía española y la economía europea se deberían enganchar al crecimiento del comercio mundial y crecer. Lo que estamos viendo ahora mismo es un efecto claramente monetario en las materias primas. Recordemos que la crisis del año pasado no es una crisis por falta de liquidez, por falta de liquidez para la demanda de crédito, etcétera, etcétera, como las que hemos vivido en otros casos. Fue una crisis por virus, cierre de la economía, y la reapertura y las vacunas suponen la recuperación. En el medio, 20 billones de dólares de masa monetaria incrementada por todas las economías generan ese efecto. Hay materias primas como el zinc, en las que la oferta y la demanda están muy ajustadas, que suben exactamente lo mismo que materias primas como el aluminio, en donde el exceso de capacidad no es ni debatible. Que se comporten igual todos los precios de las materias primas, independientemente de las condiciones de oferta y demanda, explica bien que es un movimiento puramente financiero y monetario. Es una sobrereacción de la política monetaria sin precedentes, no hay precedentes, esto es una ciencia empírica y bueno, de momento está funcionando, la gente confía en los bancos centrales, los mercados están estables, los bonos están estables, pero yo creo que el riesgo en Estados Unidos de inflación es real. No se entiende muy bien es que políticamente estén comprometidos a un plan de estímulo tan intenso como el que están comprometiendo, ¿no? De dos economistas como Larry Summers y Olivier Blanchard, que llevan 10 años pidiendo políticas fiscales expansivas para acabar con el estancamiento secular, digan que ahora se están pasando, pues hombre, no son sospechosos ninguno de los dos. Entonces yo coincido que se están pasando. Se han visto en una situación de cierre, etcétera, de las 100.000 empresas que han cerrado, algunas
se podrían recuperar. Pues de esas 100.000, aproximadamente 60.000 se van a encontrar con una situación, pues desafortunadamente muy complicada, porque el capital circulante mata más empresas que el gobierno, decía un amigo mío, ¿no? Y la muerte por capital circulante suele ocurrir después de las recuperaciones. Bueno, el Banco de España da una estimación con la central de balances. Es verdad que es una estadística muy limitada, pero bueno, ellos estiman que en torno al 20% de empresas están en esa situación de zombie, ¿no? De que no generan el suficiente margen para pagar los intereses de la deuda, y que el 10%, o sea, la mitad de ellas, podrían estar en riesgo de desaparición, ¿no? Esos son 150.000 empresas, son muchas empresas, ¿eh? En la crisis del 2008 es verdad que fue más larga también, pero no tan intensa, fueron un 15% de empresas, o sea que estaríamos en una crisis muy potente, ¿no? Y eso al crédito comercial y al crédito bancario pues le va a afectar, evidentemente, y va a llegar con retraso, especialmente con todas las moratorias. El modelo de crecimiento de China es un modelo de crecimiento que parece relativamente atractivo hasta que deja de funcionar. Y todos nos acordamos de Japón, ¿no? Todos nos acordamos, los que tenemos cierta edad, de las películas y las novelas que había, Shogun y todo aquello en los años 80, sobre el imperio japonés que iba a absorber a todo el resto del mundo. No es muy diferente a lo que está pasando en China, por supuesto, no es el mismo tema demográfico, pero no es la economía hegemónica. Yo coincido que China todavía no es la gran potencia, pero sí es verdad que viene de tan atrás y a tal velocidad, y lo que dice Daniel también es verdad, pero llevamos 20 años diciendo eso, y la realidad es que en China, bueno, todas las estadísticas chinas hay que cogerlas con un poco de sutileza, pero bueno, allí la productividad sigue creciendo, en Japón no. O sea, todavía les queda, pero es verdad que van muy rápido, ¿no? Yo creo que los americanos, que nunca les habían contemplado como la posibilidad de que hubiera esa equiparación, yo creo que ahora empiezan a ver que sí. Yo la verdad creo que en general cualquier empresa española debería afrontar la recuperación considerando la posibilidad de 0 euros de fondos europeos. Es decir, los fondos europeos no pueden ser un factor determinante en la viabilidad de un plan de inversiones o de un plan de negocio. Mi opinión personal, creo que no va a funcionar. A nosotros nos dicen mañana, tenéis que gastar 70.000 millones en 2 años, nos vamos a equivocar. Todavía no hay reglamento ni unas líneas claras desde Bruselas de cómo se tiene que implementar, ¿no? Y luego está por ver la capacidad en España, es verdad que hemos mejorado un poquito desde 2015 en ejecución de fondos, pero está por ver si los funcionarios españoles son capaces de adaptarse de ejecución de fondos FEDER, principalmente para infraestructuras, donde ya estaban muy habituados a gastar, en el AVE, en carreteras, ¿no? A fondos del Next Generation, que va a ir a economía circular y a digitalización. Hoy os veo más de acuerdo que de costumbre. No tenemos tiempo para mucho más.